Bienvenidos a un programa más de No Tu Salud. Soy el doctor Valeriano Fuentes y tengo el gusto de presentarles al doctor José Martínez Álvaros. Él es cirujano con una amplia experiencia en la ciudad. Él es egresado de la UNAM y además terminó su especialidad en cirugía en el hospital de Tlalnepantla en el Estado de México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Mariano. Gracias por aceptar la invitación. El tema del día de hoy es acerca de litiasis de la vesícula o litiasis biliar. Pues algo que a lo mejor en su consulta ven muy frecuentemente, doctor. Sí, es uno de los padecimientos más comunes y dentro de la cirugía de las más comunes. Antes que nada, agradecerte tu invitación a este programa de No Tu Salud, te lo agradezco. Y efectivamente es una de las cirugías más comunes del cirujano general y son los padecimientos muy comunes que se ven en la consulta diaria. Todos los días, muy bien. Doctor, ¿cómo definimos la litiasis biliar o de la vesícula? La litiasis biliar es la formación de cálculos dentro de la vesícula. Para hacer un resumen así rápido en general, mira, el hígado más o menos produce alrededor de 800 mililitros cada 24 horas de bilis. La bilis, como bien sabes, sirve para digerir las grasas. Entonces, del hígado se vierte la bilis que se produce todos los días a través de los conductos biliares que van a desembocar en el intestino, en la parte de la segunda porción del duodeno. La vesícula, haz de cuenta que es como un almacén de depósito que tenemos a la mitad del camino, a la mitad del intestino, entre el hígado y el intestino. Entonces, durante todo el día, parte de la bilis que va fluyendo al intestino se deposita en la bilis. Entonces, la bilis tiene más o menos, en la vesícula. Entonces, la vesícula tiene una capacidad más o menos de 100-150 mililitros que guarda ahí. Y cuando el paciente come, sobre todo cuando uno come grasas, la vesícula se contrae y expulsa 60-70% de la bilis que tiene almacenada para que se lleve a cabo la digestión. Cuando la vesícula no se contrae bien y que queda remanente de bilis, o bien muchos factores que ahorita los platicaremos, hacen que se vaya haciendo la bilis un poquito espesa, se forman cristales. La bilis, la gran mayoría, está compuesta de colesterol, sales biliares, bilirrubina, sales de calcio. Entonces muchas veces se van precipitando y se van formando cristales y se va formando la piedra, que son los cálculos, o lito, ¿verdad? Por eso le llamamos litiasis vesicular. Y son muchos los factores. Hay factores heredofamiliares, hay familias en las cuales la mayoría llegan a producir piedras en la vesícula. La obesidad es un factor muy importante. Los pacientes obesos son más propensos a presentar cálculos biliares. Otro factor muy importante es el paciente obeso. Tú sabes que ahorita somos el número 1 en obesidad casi a nivel mundial. Muchos obesos llevan dietas hipocalóricas y bajan bruscamente de peso. En el transcurso de un mes llegan a bajar más de 20-30 kilos. Ese es un factor también predisponente para que formen cálculos. Entonces es muy común que nos llegue un paciente que era obeso, que bajó 20-30 kilos de peso en un mes y nos va a llegar con un problema ya de litiasis vesicular. Factores de tipo metabólicos, a lo mejor en el caso de ustedes los pediatras es raro, pero hay niños que tienen trastornos metabólicos y llegan a formar piedras desde 7-8 años de edad, que a veces es difícil de diagnóstico porque no es común. Entonces en sí son los factores más comunes. Aquí en nuestro medio lo más común es en las mujeres en edad reproductiva. Ese es uno de los factores más comunes. Los embarazos y los aspectos hormonales de la mujer es un factor predisponente para la formación de cálculos. Actualmente nos ha tocado ver pacientes jóvenes que se embarazan a temprana edad, 16-17 años, y es muy común que después del término del embarazo ya tengan litos, ya tengan cálculos en su vesícula. Y es muy común que nos lleguen después del parto o de la cesárea
a la consulta por un dolor abdominal agudo a causa de un problema de cálculos en la vesícula, que antes del embarazo no lo tenían, pacientes jóvenes. Anteriormente, pues el paciente habitualmente se embarazaban a mayor edad, más de los 25 o 30 años, pero actualmente sabemos que aquí en nuestros alrededores se embarazan muy temprana edad, y ese es otro factor muy común aquí en nuestro medio de formación de cálculos. Y hablo de obesidad que van de la mano con la dieta. Me imagino que también la dieta es un factor muy importante. Muy importante. Desafortunadamente aquí los hábitos que tenemos en México son muy malos, ¿sí? No acostumbramos alimentos sanos como la ingesta de verduras, la ingesta de agua natural, el ejercicio, muchos factores que no se llevan a cabo, y sí comemos comida chatarra, el sedentarismo. Entonces eso va produciendo la obesidad, y ese es un factor muy importante para los cálculos, para la formación de cálculos biliares. Eso es. ¿Cuáles son los síntomas más importantes de este problema? Bien. Cuando un paciente tiene cálculos biliares, puede ser que no tenga jamás síntomas. De hecho, hay pacientes que en su vida llegan a tener algún síntoma por tener cálculos biliares, y que en ocasiones son hallazgos accidentales cuando fueron a hacerse un ultrasonido y que aparecieron. Pero es un porcentaje bajo, a lo mejor un 10% de los pacientes que tienen cálculos biliares no van a desarrollar síntomas. Sin embargo, la mayoría, el 90% de los pacientes llegan a presentar dolor, que es el síntoma principal. Dolor, como llamamos comúnmente, en la boca del estómago, o del epigastrio, pero que es en la boca del estómago, y sobre todo en el hipocondrio derecho, que es debajo de las costillas del lado derecho. Y que es un dolor tipo cólico, en la mayoría de las veces es intenso, y por lo regular desencadenado después de la ingesta de haber comido grasas, lácteos, huevo, aguacate, carnes rojas. Cuando uno come muchas grasas y tiene cálculos, la vesícula se contrae. Entonces uno de los cálculos va y se atora en el conducto de la salida de la vesícula, que es el conducto cístico. Entonces cuando se atora la piedrita ahí, que es llevada por la contracción, y el flujo biliar se atora a la salida de la vesícula, es lo que produce el cólico. Entonces este es un cólico intenso de duración desde media hora hasta 6 horas, y que muchas veces no cede con medicamentos comunes. Cuando el cálculo después de ese tiempo se desatora, desaparece el cólico, y el paciente muchas veces ya me dio un cólico por la comida, y no hacen caso, ¿verdad? Porque ya se desatoró. Cuando no se desatora el cálculo, entonces el proceso prosigue y viene ya la infección. Hay irritación, entonces ya es un cuadro agudo de colitis aguda. Entonces ya es una situación muy diferente. El primero es el cólico biliar, que puede desaparecer a veces hasta sin medicamentos, y el segundo es cuando ya quedó atorada la piedrita, que ya se agrega infección, que es cuando llegan los pacientes, porque muchos cuando les da el cólico biliar y ya se sienten bien, pues ya no acuden al médico. Y sí es muy importante que cuando tengan este tipo de dolores siempre acudan con su médico para que los examinen y vean que no sea un problema de estos. Porque si ya pasamos a la etapa de colestitis aguda, cuando hay infección, la situación ya es más complicada, porque ya estamos hablando mejor de una cirugía de urgencia. Otra cosa muy importante que hay que tomar en cuenta es que los cálculos, como comentamos hace rato, pueden ser de diferente composición. Mucha gente pregunta, doctor, ¿y algún medicamento para deshacer los cálculos? Pues es muy difícil, porque como son de diferente composición, no hay medicamentos actuales que realmente sean efectivos para deshacer los cálculos. Y los pacientes pueden tener cálculos pequeñitos o cálculos grandes. El riesgo de lo que comentaba de los pacientes jóvenes o de los pacientes que empiezan a tener los litos cuando son pequeños y llegan a tener la contracción importante de la vesícula tras la ingesta de grasas, es de que esas piedritas sí pueden pasar por ese conducto de la vesícula y se van al conducto biliar, al conducto que va del hígado al intestino, que es el colédoco, y esa piedrita se va a atorar en la desembocadura del colédoco, no va a llegar al intestino y va a tapar ahí el conducto.
Entonces el paciente va a tener un dolor más intenso, el paciente es un dolor que no se le va a poder quitar fácilmente y empieza a ponerse ictérico, amarillo, como cuando les da hepatitis, pero es por la obstrucción. Y algo grave que estamos viendo últimamente, toco nuevamente el tema de las pacientes jóvenes embarazadas, las pancreatitis biliares, que es una complicación muy grave que puede llevar a la muerte, ¿no? Una pancreatitis biliar por no atenderse bien. Eso es. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de esta patología o de esta enfermedad? Pero primero es una buena historia clínica, un buen interrogatorio. El médico debe tener la paciencia y la experiencia de hacer un buen interrogatorio y sobre todo una buena exploración. Posteriormente hacemos análisis de rutina, de laboratorio, exámenes de sangre, de orina, y el estudio que nos va a demostrar esta patología, esta enfermedad, es el ultrasonido. Es el estudio que más nos hace el diagnóstico. Hay otros estudios como es la gammagrafía, como es la colecistografía oral, que ya prácticamente no se usan, y la tomografía, pero que en realidad es más costosa y que no nos ayuda tanto como el ultrasonido. El ultrasonido es el mejor método de diagnóstico para este tipo de enfermedad. Muy bien, muy interesante. Pero bueno, hacemos una pausa y regresamos con este tema. Continuamos con la plática del día de hoy acerca de litiasis biliar y recuerden, estamos con el doctor José Martínez Álvarez, cirujano. Doctor, acerca del diagnóstico, vamos a insistir un poquito en cuanto a eso. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? ¿Qué estudios deben de hacer para que la gente entienda qué necesita para que le hagan este tipo de diagnóstico de esta enfermedad? Sí, como comentamos hace rato, lo más importante es que si el paciente tiene algún dolor abdominal, aunque no sea muy intenso, pero que es un dolor en la parte superior del abdomen, es muy importante que acuda al médico. Yo creo que hay que partir de esa base, porque muchos se automedican, no toman importancia al dolor, a algún síntoma, y yo pienso que eso es lo primero que hay que evitar. Entonces yo aconsejo que cualquier paciente que tenga algún dolor abdominal, lo cual no es normal, acuda a su médico. Y el médico, pues lo primero que debe tomar en cuenta es, como comentábamos hace rato, la historia clínica. Y el estudio que más nos va a ayudar es el ultrasonido del hígado y de las vías biliares. Aquí es muy importante que el ultrasonografista, que el radiólogo tenga experiencia. Sin menospreciar a mucha gente, a veces muchos compran un ultrasonido, dicen yo voy a hacer el estudio, y hay casos de cálculos biliares que no son fáciles de detectar y que pueden pasar desapercibidos. Por eso yo sí aconsejo que acudan con un radiólogo, con alguien que tenga experiencia en ultrasonidos, para poder precisar el diagnóstico. Muchas veces nos llegan diagnósticos erróneos de colecistitis alitiásica. Colecistitis alitiásica quiere decir que hay inflamación de la vesícula, pero no tiene cálculos. Y muchas veces eso dicen, te tienes que operar. Entonces esos casos que me ha tocado ver, hay que tener mucha cautela, porque la inflamación de la vesícula sin piedras es rara. Y habitualmente la vamos a ver en pacientes con otras patologías como diabéticos, pacientes con cardiopatías, pacientes grandes. Y es muy común que nos lleguen pacientes jóvenes con ese diagnóstico porque el radiólogo o el que hizo el ultrasonido no vio piedras, pero como le dijo a la paciente que tenía dolor, le pone colecistitis alitiásica. Yo pienso que es muy importante tomar en cuenta que el diagnóstico debe fundamentarse bien con el ultrasonido, con un buen radiólogo
y con una buena historia clínica, que coincidan los datos clínicos con los hallazgos del ultrasonido. Sí, acerca del tratamiento, ¿cuál es el tratamiento que se le da a este tipo de problema? Cuando un paciente por primera vez tiene cólico biliar, que ya se detectó, que se demostró por ultrasonido, es un paciente que en los primeros 2 años va a empezar a tener cólicos repetitivos. Desafortunadamente pasa la crisis, pasa el dolor y muchos pacientes hacen desidia. Dicen, ya no me duelen, ya no me atiendo. Pero ya una vez que, vuelvo a repetir, que se presenta el primer episodio de dolor, el episodio se va a seguir presentando repetidamente. Y cada episodio tiene el riesgo de que llegue una complicación, un cuadro agudo que va desde una cosa relativamente sencilla, que es la inflamación aguda de la vesícula, como una pancreatitis que puede llevar a la muerte del paciente. El tratamiento que hay para la colecistitis crónica litiásica, para los cálculos biliares en el paciente que ya tuvo un episodio de dolor, es la operación. Hay que operarlos, es la colecistectomía. Actualmente hay 2 formas de operarla. Una es la forma tradicional, la cirugía abierta, o bien la cirugía laparoscópica. Cualquiera de las dos es buena, lo importante es resolver el problema, ¿sí? Si el cirujano no tiene experiencia en la cirugía laparoscópica, lo puede hacer a través de cirugía abierta, que es la cirugía tradicional de una herida grande, o bien la cirugía laparoscópica. Lógicamente la evolución es diferente, ¿verdad? La cirugía laparoscópica es una cirugía que llamamos nosotros de mínima invasión, porque son orificios muy pequeños y la recuperación es mucho más rápida. Entonces muchos pacientes, madres jóvenes que están trabajando, señores que trabajan, pues les va mejor con la laparoscópica porque se reintegran fácilmente a sus labores. Es muy importante dentro del tratamiento enfatizar que no hay un medicamento que vaya a deshacer los cálculos, ni medicinas mágicas, ni hierbas mágicas, porque mucha gente se deja llevar, no, tómate esta agüita, tómate esta medicina, y lo único que hacen es retrasar el tratamiento y que nos lleguen ya con una complicación severa, ¿no? Cuando en un principio podía hacer una cirugía relativamente rápida, sencilla, sin complicaciones, puede convertirse en una cirugía muy complicada porque ya el paciente dejó pasar momentos valiosos cuando no tenía todavía alguna complicación, y sobre todo cuando están esperanzados a tratamientos que no existen, ¿no? Los que comentamos de las hierbas, medicamento, tómate esto otro. Es muy común que llegue la vecina, la comadrona, y todo el mundo, pues no te pegues, tómate esto. Y ese es uno de los problemas que frecuentemente tenemos aquí en nuestro medio. ¿Qué tan riesgosa es la cirugía? Porque la gente, al momento de que hablan acerca de que tiene que operarse, la gente tiene mucho temor. Entonces, actualmente con la cirugía que usted comenta, la laparoscópica, ¿qué tanto es el riesgo en este tipo de enfermedad? Es una pregunta muy, muy importante. Hicimos una revisión hace algunos años y publicamos un tema que decía quién se debe de operar y quién no en este tipo de enfermedad. Y allí se hizo un balance de cuáles son los riesgos de operarse y cuáles son los riesgos de no operarse. Si el paciente nunca ha tenido dolor, si el paciente no tiene cálculos muy pequeñitos, y si el paciente tiene una patología agregada como ser un paciente con ya infartos del miocardio, un paciente muy obeso, diabético, descompensado, donde el riesgo quirúrgico es elevado y la enfermedad no lo amerita, a lo mejor ahí no estaría indicado, que es un porcentaje muy mínimo. Pero si el paciente ya tuvo un episodio de dolor, lo aconsejable es operarlo, porque ese paciente que ya tuvo un episodio de dolor lo va a seguir teniendo y es el paciente que se nos puede complicar. Y ahí sí es bien importante enfatizar lo siguiente:
Muchos dicen, bueno, yo soy diabético, pero si el diabético ya le dio el dolor, es mejor programarlo, mejorarle sus condiciones, controlarlo metabólicamente con el internista y operarse en el mejor momento. Porque el diabético es muy común que nos lleguen con la vesícula gangrenada, porque no se operó, no se controló de su diabetes, y cuando les da el cólico biliar, luego se complica con la colecistitis, y la colecistitis luego se complica con gangrena o piocolicito, que se forma pus en la vesícula, se gangrena y se perfora. Entonces son pacientes que nos llegan muy graves. Entonces es un paciente que es, bueno, ¿es riesgoso operarlo? Sí, pero si yo lo opero en buenas condiciones, en un buen momento, disminuyo mucho el riesgo a que si me llega ya con un cuadro grave y el paciente descompensado de su azúcar, descompensado de la presión y lógicamente con un abdomen agudo, que es una peritonitis que tenemos que operar de urgencia, y lógicamente son pacientes con un pronóstico muy diferente. Otro dato importante es la colecistitis crónica, aquellos pacientes que ya toleran el dolor y que la vesícula se va engrosando. Tenemos dos problemas. Uno de ellos, el cáncer vesicular. Pacientes con cálculos de muchos años de evolución, con cuadros crónicos de dolor que terminan en cáncer. O bien el paciente que la vesícula se hace escleroatrófica y que finalmente corre el riesgo de cáncer y que el riesgo de la cirugía ya es mayor porque las estructuras ya están muy fibrosas, ¿sí? Entonces, yo siento que hay que sopesar qué es más riesgoso. Entonces, si el paciente tiene ya antecedentes de cólico biliar, es muy importante que se programe para operarse, ¿sí? Porque va a ser más riesgo que no se opere a que se opere. Y vuelvo a repetir, si el paciente tiene un riesgo muy elevado, porque puede tener un problema de un infarto, porque puede tener un problema de una tromboembolia pulmonar, porque sus condiciones no son aceptables, pues sería el paciente que a lo mejor lo manejaríamos con dieta, con medicamentos y vigilarlo muy estrechamente. Pero siento que es más riesgoso no operarse que operarse, y que eso lo tome la gente en cuenta, ¿no? Vuelvo a reiterar, la gente debe de atenderse, debe acudir con su médico de confianza y con un médico capacitado, capaz, que tenga experiencia en este tipo de enfermedades, ¿no? Porque luego se da mucho el operar de más, el abusar en la cirugía de que el paciente que no tenía piedras, que dijeron que era una inflamación sin piedras, ¿sí? Como en un salto extremo de no operar al paciente que se debe de operar. No sé, con esto dar un panorama amplio de que la mayoría de la gente que tenga cólico se debe de operar. Doctor, ¿y cuál sería el diagnóstico diferencial? O sea, ¿qué enfermedades son muy similares a este tipo de problema? Sí, el paciente que llega con dolor en ese sitio, en la boca del estómago, debajo de las costillas del lado derecho, es muy importante hacer el diagnóstico de diferencia, porque llega a suceder, incluso llega a suceder que el paciente tiene el cálculo y que el dolor no fue por la vesícula. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las enfermedades más comunes? Pacientes ya un poquito más adultos, después de los 40 años, la gastritis, la úlcera, sobre todo en pacientes ya más grandes, la úlcera gástrica, la úlcera duodenal, la colitis aguda o la colitis crónica, los cálculos renales, un cálculo en el riñón, o una inflamación crónica del riñón, una pielonefritis crónica, que pues ustedes como pediatras también lo ven seguido en niños. La pielonefritis muchas veces te da dolor y puede ser un dolor muy parecido al de la vesícula. Los abscesos en el hígado, pus en el hígado, el crecimiento del hígado, una hepatitis que puede provocar también ese dolor. Y la ictericia, lo que es ponerse amarillo, no necesariamente va a ser porque esté usted a la diarrea, pues hay muchas enfermedades. Entonces sí es muy importante en la historia clínica hacer el diagnóstico diferencial de estas enfermedades y estar seguros que si es una cirugía de urgencias, estar seguros ultrasonográficamente y clínicamente que efectivamente el dolor lo está ocasionando la vesícula. Sí, eso es algo muy importante en el cual pues el médico tiene que estar muy bien capacitado para diagnosticar ese tipo de problema, porque se habla incluso que el tipo de dolor es uno de los dolores más fuertes que existen, no es un dolorcito, medio un coliquito. Pues aparentemente es un dolor muy intenso, ¿verdad? Como usted comentaba, que puede irradiarse a la espalda. Entonces con eso ya
va involucrando otro tipo de enfermedades, por eso de ahí la importancia de que acuda con un profesional donde en un momento dado se pueda diagnosticar, como usted dice, a tiempo y se pueda tratar a tiempo, porque si eso está esperando, se me va a quitar y se me va a quitar y al rato viene una complicación y entonces pues puede ser de más gravedad, ¿no? Así es, y a lo mejor debe ser demasiado tarde. Algo que se puede resolver, entre comillas, fácilmente en poco tiempo, puede ser una pesadilla, ¿no? Sí, eso es. Y como usted comentó, en realidad tratamiento médico no existe. No existe. Existe tratamiento médico paliativo para aquel paciente grave que llega diabético descompensado, que a lo mejor no lo puedo operar ahorita de emergencia, entonces lo voy a internar junto con un manejo multidisciplinario. Se va a controlar su diabetes, se va a controlar su hipertensión, su cardiopatía, la infección, ¿sí? Claro. Pero como usted comentaba, no existe un medicamento mágico que le digan, señora, con este van a deshacer las piedras de la vesícula. Falso totalmente, ¿no? Para que la gente sepa que en un momento dado. Muy bien, bueno, pues hacemos otra pausa y para terminar con las conclusiones. Continuamos con el programa del día de hoy. Doctor, acerca de la prevención de este problema, ¿qué nos puede comentar? Cuando hay ciertos factores familiares donde ya vienen algunos factores genéticos, a lo mejor va a ser un poquito difícil. ¿Qué es el mínimo de los pacientes? En la gran mayoría, pues es la salud preventiva, la dieta, evitar la obesidad, hacer ejercicio. Entonces eso es muy importante. Yo pienso que eso no nada más en esta enfermedad, yo pienso que ese es, ustedes como pediatras y el intensivista, el diabético, el hipertenso, yo pienso que en la población general la dieta sana y el ejercicio es básico para cualquier enfermedad. No, incluso nosotros ahora, pues los niños estamos haciendo, sí, estamos tratando de prevenir, decirle a la mamá, señora, es que tiene que cambiar totalmente porque es uno de los problemas más importantes, sí, ¿no? Todos los niños, de todos los gorditos. Entonces, ahí es donde estamos mucho haciendo hincapié para que la gente trate de controlar ese problema, ¿no? Sí, porque incluso me ha tocado operar pacientes jóvenes que antes no operábamos, ya pacientes de edad pediátrica, bueno, a lo mejor 7, 8, 10 años, que muchas veces sí puede ser por obesidad, una formación de piedra. Entonces yo pienso que ese es uno de los más importantes, evitar la obesidad con una buena dieta y con ejercicio. La paciente, las mujeres que están en edad reproductiva, en edad fértil, tratar de no embarazarse muy pequeñas, ¿no? Aquí desafortunadamente eso es también difícil en nuestro medio, pero es un consejo que yo les daría a las pacientes jóvenes, que no se embaracen menos de unos 22, 23 años, ¿no? Que el embarazo sea después de esa edad, porque entre menor edad, más fácil de complicaciones y es más fácil que provoquen piedras. Los anticonceptivos orales, pues se usan mucho en nuestro medio, llegan a ser también un factor predisponente. Gente que durante muchos años toman anticonceptivos y llegan a producir litos, piedras en la vesícula. Yo les aconsejo en esos casos que vayan cambiando de método, que si tienen a su ginecólogo, el ginecólogo los vaya orientando a estar cambiando de método, que no sea un método por un tiempo prolongado la toma de anticonceptivos. El paciente que ya es obeso, que no baje bruscamente de peso con una dieta hipocalórica. Hay muchos médicos que se dedican a reducir de peso y que dicen, no, hombre, yo te bajo de peso en un mes, y bajan bruscamente con dietas hipocalóricas, se cae el metabolismo de la bilis y viene la formación de piedras. Y pues más que todo son los factores preventivos que yo les pudiera aconsejar así a grosso modo. Muy bien. Y para concluir, ¿cuáles serían las conclusiones o recomendaciones que usted le daría a nuestro público? La primera, que
que acudan a su médico regularmente y más cuando tengan algún dolor, porque comentamos hace rato que puede ser muchas enfermedades que provoquen dolor y que cualquiera de ellas es importante. Entonces, que si tienen dolor, acudir con su médico, que sea un médico profesionista, que si su médico es médico general y él sospecha en esto, que los mande con el especialista, ¿sí? Que se haga un buen diagnóstico, que se tenga la certeza de que es una piedra en la vesícula y que si es eso, tomar en cuenta todo lo que comentamos hace rato para ver en qué momento se debe de operar al paciente. Una de las preguntas que nos hacen mucho ahorita, antes de terminar las conclusiones, claro, es de que qué pasa cuando les quitan la vesícula. Es una pregunta que nos hacen muy común. Doctor, ¿qué pasa si me quita la vesícula? O bien que los operamos la vesícula y después tienen síntomas digestivos y se lo achacan a que le quitamos la vesícula, ¿no? Eso es muy común. Cuando quitamos la vesícula, recuerden, es un almacén de depósito, por así decirlo. Entonces, el hígado sigue produciendo la misma cantidad de bilis y esa bilis sigue fluyendo a través de los conductos biliares y el conducto biliar principal hacia el intestino. Y ya cuando no tenemos vesícula, esos conductos hacen las veces de vesícula. Hay pacientes que se operan a temprana edad y que llegan a tener un problema que le llamamos nosotros bilis litogénica, que son pacientes ya que tienen una bilis, por decir, espesa, y que sí puede ser que a través de los años puedan llegar a formar otra piedrita en el conducto biliar, y es un paciente que llega con un dolor después de muchos años diciendo, ¿qué es el dolor? Igualito a que cuando tenía la vesícula. Y sucede que llegaron a formar otra piedrita, o bien que llegan a tener una estenosis, una fibrosis de la salida de bilis, y son pacientes que hay que tomar en cuenta y que hay que hacer un procedimiento diferente, que es la colangiografía retrógrada endoscópica a través de un endoscopista. Entonces eso es algo que ahorita no habíamos comentado eso, pero lo quise ahorita comentar para tomar bien en cuenta ese otro problema, porque es un tema muy amplio. Ahorita pues hay muchas cosas, pero queremos abarcar lo más fácil. Claro, sí. Y dentro de las conclusiones también enfatizar mucho que no se dejen llevar por los tratamientos mágicos, ¿no? Que esta hierbita, que este medicamento. Me ha tocado ver pacientes que hasta les dan la bilis de borrego, en fin, infinidad de cosas que a veces pueden ser hasta contraproducentes. Claro, ¿sí? Claro. Entonces es muy importante que no se dejen llevar por los comentarios de gente que no es profesional y sobre todo tomar medicamentos que desafortunadamente la gente dice, si no te hace bien, no te hace mal, y es falso. Últimamente hemos visto muchos problemas hepáticos del hígado por medicamentos, patito, o medicamentos que traen una leyenda que dicen la responsabilidad del consumo de este producto es de quien la recomienda y quien se la toma, ¿no? O sea, que se lavan las manos. Y son productos que a la larga dan problemas. Entonces, esa es otra de las conclusiones que quiero enfatizar, de que no tomen medicamentos, no hay medicamentos mágicos. Y lo más importante es de que si ustedes ya tuvieron un cólico biliar, que se operen, sobre todo que escojan el mejor momento, que no hagan desidia porque se les pasó el dolor, dejan pasar mucho tiempo. Entonces, una vez que les dio el dolor, si desapareció el dolor, si fue nada más el cólico biliar, no duden en irse programando para su intervención. Y sobre todo, si tienen alguna enfermedad concomitante, con más razón deben de acudir a su médico, atenderse bien de su enfermedad metabólica, llámese diabetes, o si tiene un problema hemodinámico como hipertensión, que se controle para escoger el mejor momento de su cirugía. A esos pacientes siempre les pedimos, aparte de los exámenes de laboratorio, les pedimos valoración cardiológica, su control con su médico endocrinólogo o internista, para correr los menores riesgos durante la cirugía y en el posoperatorio, ¿no? Que no tengamos complicaciones en el posoperatorio. Yo pienso que si llevan ese consejo y se operan a tiempo, seguramente los resultados van a ser muy diferentes a que si llegan de urgencia a operarse en las condiciones en que estén. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Doctor, ¿y dónde trabaja usted? ¿Dónde labora? Estamos ahí en la Torre Médica, aquí en Irapuato, en el tercer piso, en el
consultorio 304. En la Torre Médica contamos con un equipo de laparoscopía de última generación, muy bueno. Y pues ahí en la Torre Médica la ventaja que tenemos es que contamos con especialistas, compañeros de nosotros como pediatras, como ustedes, endocrinólogos, cardiólogos, internistas, que en un momento dado podemos hacer un manejo multidisciplinario. Muy bien. Ellos tienen a la orden. Muy bien, doctor, ¿su teléfono? Mi teléfono es el área de aquí es 462 y es 62-515-17, o bien marcando 01462-124-3292. Muy bien, doctor, pues queremos agradecerlo, de verdad, esta interesante plática. No, y bueno, también al público, comentarles o agradecerles que pasen a nuestra página, es www.notus.mx. Ahí los esperamos con sus comentarios y bueno, pues hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias.